Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad. Muy buenos días, sean todos bendecidos y bendecidas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo el Señor. Bienvenidos a una nueva edición de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM HD4, 93.3 FM y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. También este programa lo puedes sintonizar a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, Instagram, etc. Para mí y para la iglesia, la cual pastoreo, una bendición poder compartir contigo palabra que va a refrescar tu vida, que va a fluir como un refrigerio en medio del cansancio, en medio de la sed, en medio de los desafíos que presenta la vida. Pero antes de ir de lleno al programa de esta mañana, queremos invitarte, aprovechando que apenas estamos comenzando el día, a encomendar nuestro camino al Señor, a presentarnos en oración delante de Él, pidiendo que como Él lo ha prometido, Él vaya delante de ti y delante de mí, como poderoso gigante, abriendo camino y cumpliendo su propósito en nuestra vida. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por un nuevo día. Día que declaramos que es el día que tú has hecho. Por lo tanto, nos gozamos y nos alegramos en ti, Señor. Hoy queremos encomendar una vez más nuestro camino a ti, Señor, confiando en que tú harás conforme a tu propósito en nuestra vida. Echamos fuera todo temor, toda ansiedad, todo afán y decidimos en el nombre de Cristo Jesús descansar en tus promesas y confiar en ti. Señor, sé de una manera particular con cada radio oyente, con cada persona que de una manera u otra nos sintoniza, Señor, y ciertamente yo te pido que tú uses el programa de esta mañana para traer refrigerio de una manera muy especial. En el nombre de Jesucristo el Señor. Amén y gracias. Amén. Y así lo creemos. Qué bueno comenzar el día encomendando nuestro camino al Señor y confiando, como dice la palabra, que Él hará. Antes de entrar al tema de hoy, que hemos titulado Aguanta un poco más. Aguanta un poco más. Déjame aprovechar esta oportunidad maravillosa que me da el Señor para invitarte a nuestra iglesia en Moca y en Aguadilla. Tenemos nuestra iglesia en Moca, en la carretera 444, kilómetro 0.4. Ahí nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, impartir una palabra y también a los niños a su nivel también ministrarles en el nombre de Jesús. Los miércoles es nuestra noche de estudio bíblico y de intercesión a las 7:30 de la noche y los viernes se reúnen nuestros jóvenes a las 7:30 de la noche. En Aguadilla estamos ubicados en la urbanización El Prado, calle José Acevedo, C4, en la esquina de la panadería y repostería El Prado. Ahí nos reunimos los domingos a las 10:30 de la mañana, de igual manera para adorar el nombre del Señor y recibir palabra del Señor en nuestras vidas. Y los jueves en nuestra noche de estudio bíblico y de oración a las 7 de la noche. Ahí nuestros pastores Omar y Nela los estarán recibiendo junto a sus líderes con los brazos abiertos para declarar una palabra de bendición, para edificar tu vida y para declarar el evangelio del Señor Jesucristo sobre ti y tu casa. Así que hace una bendición que ya sea en Aguadilla, ya sea en Moca, puedas pasar a nuestros lugares en nuestras casas de adoración y de servicio y gozarte con lo que el Señor está haciendo con nosotros. Y entre las actividades especiales que tenemos para esta época, prácticamente ayer comenzamos nuestro campamento de verano
portadores de su gracia, para niños de 4 a 15 años. Allá está nuestro equipo de excelencia ministrando. Tenemos servicios a través de comedores escolares, de desayuno, de almuerzo. Va a estar un equipo ministrando a los niños. Todavía puedes llamar, hoy mismo puedes llamar y llevarlo por la mañana a las 8 de la mañana. Puedes llamar al 787-316-0525, 787-316-0525. Ahí nuestra hermana Jessica Rocho le va a estar orientando sobre cómo puede matricular a su hijo, aunque ya haya empezado. Yo creo que si todavía hay cupo, ¿verdad? Lo podemos aceptar. También en Moca, en el pueblo donde pastoreo, hay un evento poderoso que se hace todos los años, y es el evento Altar de Adoración. En este año el altar de adoración se va a celebrar el sábado 19 de julio. Sábado 19 de julio a partir de las 6:30 de la tarde en el Coliseo Dr. Juan Sánchez Acevedo en Moca. Ahí las iglesias unidas en Moca, las diferentes organizaciones que hay de unidad como ACON, la Oficina de Base de Fe, el productor de este evento que es nuestro hermano Benji Velázquez, los vamos a estar recibiendo. Hay un mover muy lindo en Moca. Moca es zona de avivamiento. Dios ha unido a los pastores, a las iglesias. Estamos teniendo diferentes tipos de actividades juntos, orando por la ciudad. Hace años que hay un mover muy lindo de unidad en nuestro pueblo, y ese mover de unidad ha ido creciendo, influenciando más iglesias, abrazando más iglesias y pastores que se unen a este mover de unidad en el Espíritu, promovido por el mover que hay de parte del Espíritu Santo en las diferentes iglesias de Moca. Así que te espero. Hay una serie de recursos que van a estar ministrando, salmistas, adoradores, predicadores. Va a ser un tiempo muy lindo. En las redes sociales puedes conseguir información, buscar altar de adoración en Moca, y te van a decir la lista de todos los recursos que tenemos. Va a ser una fiesta espiritual, no volverás a ser el mismo. Así que te espero el sábado 19 de julio a las 6:30 en el Coliseo de Moca. Aguanta un poco más. Como dije, ese es el tema de esta mañana. Yo no sé cómo te está tratando la vida. Yo sé que muchas personas, porque nos movemos en la calle, en los diferentes lugares, y muchas veces lo que escuchamos gente desahogándose, llenos de angustia, de temores, ante las noticias que se están escuchando, tanto las noticias locales, asesinatos, asaltos, problemas en el gobierno, que si van a aumentar esto, lo otro, de que si los aranceles, que si ahora un posible impuesto adicional al IVU que tenemos. Hay tantas situaciones, y claro está, ante tantas noticias terribles que escuchamos, llega el momento en que la gente dice: no aguanto más, yo no puedo soportar esto. Tras que está haciendo mucha calor, ahora para cómo entramos a la temporada de los huracanes, la gente está ansiosa, temerosa de que este año nos ataque un huracán, y hay tanta incertidumbre, más a esto toda situación médica, como el cáncer sigue avanzando. Cada rato conocemos más personas que le han diagnosticado cáncer. Por otro lado, la influenza, que todavía hay casos de COVID, todavía hay esto, todavía lo otro. No. Dios mío, lo más que nosotros escuchamos en la calle son malas noticias, y es triste. Porque sin embargo el Señor nos ha llamado a nosotros, los que somos parte de su pueblo, no a dar malas noticias. Dios nos ha llamado a proclamar las buenas nuevas, el Evangelio. Y el Evangelio no es otra cosa
qué buena noticia, la buena noticia de salvación a través de Jesucristo. Pero no conozco realmente la situación en que tú, amado radioyente, amada radioyente, hermano, hermana, amigo, que nos está sintonizando no por casualidad, sino por causalidad. Porque en Dios no hay casualidades. Si tú entraste en tu dispositivo a YouTube o a Facebook y te encontraste con este video, amado, amada, no es una casualidad. Dios quiere decirte en este momento, aguanta un poco más. Mire, a veces viene un cantazo detrás de otro, un golpe detrás de otro. Yo me acuerdo, por ejemplo, Puerto Rico. Puerto Rico ha sido una isla sobre la cual hay una serie de promesas de parte de Dios, pero hubo una temporada en que vino un golpe detrás de otro. Vino un huracán, el huracán María, que todavía contamos acerca del huracán María, que devastó la isla, que muchos creyeron que Puerto Rico había desaparecido porque se apagó totalmente y ya lo que se veía eran 2 o 3 luces del satélite, y la gente, nuestros familiares en Estados Unidos creía que ya nosotros nos habíamos desaparecido, y fue una angustia terrible. Yo me acuerdo que mi primo, cuando logró comunicarse conmigo después de varios días, cuando yo escucho su grabación, estaba llorando. David, ¿cómo está? David, ¿cómo está? Pero llorando porque pensaron lo peor, ¿no? Pero no bien nos habíamos ya sobrepuesto, ¿verdad? Superado María, pues entonces vino los terremotos en el suroeste de la isla, ¿no? Que también fue algo que estremeció, y no bien nos habíamos ya, bueno, ni siquiera nos habíamos recuperado de los terremotos en el área suroeste cuando apareció el COVID, todo el aislamiento social, todo el problema, que fueron unos años, era que alrededor como de 3 años que nos mantuvieron en ese golpe del COVID. Y a veces nos pasa así, no nos recuperamos de una cuando ya viene otro golpe y otro golpe. Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a quitar el puño de encima, Señor? Habla mucha gente. Así que, ¿cómo tú te sientes ante todo lo que estás experimentando? Si estás sufriendo algún desafío, alguna angustia, algún dolor, estás a punto de tirar la toalla, estás a punto de colgar los guantes, porque mira, no aguantas más, estás a punto de darte por vencido, porque sientes que la vida te ha maltratado. Pero mira, yo tengo de parte de Dios un mensaje para ti. El Señor te dice, aguanta un poco más. Si a través de la palabra hay 3 textos clave de las Escrituras donde Dios te quiere hablar. El primero es el Salmo 40, del 1 al 3. Al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Este salmo se le atribuye al rey David. Y el rey David no tuvo una vida fácil. Basta con leer su biografía en Primera, Segunda de Samuel, en Reyes, en otros libros históricos de la Biblia, y te das cuenta que la vida de David no fue fácil. Todo fue una constante lucha, una constante batalla para completar desde el momento en que lo ungieron, el momento en que profetizaron sobre su vida, que él iba a ser rey. Vino la persecución, vino realmente el rechazo, las luchas, etcétera, etcétera. Cuántas veces el rey Saúl trató de matarlo, cuántas veces trataron de evitar que esta palabra se cumpliera, pero a pesar de todo eso, Dios, por cuanto Dios había declarado que él iba a ser rey, Dios lo sostuvo con su diestra de justicia. Tuvo que enfrentar un gigante y Dios le dio la victoria sobre ese gigante, y él tuvo que esperar, y la espera fue larga hasta que se cumpliera esa palabra, y ciertamente él fue ungido como rey. Hubo momentos en que él se sintió, como dice aquí, en el hoyo de la destrucción, en el lodo cenagoso. Y sintió muchas veces que se hundía en la depresión,
que era acosado constantemente por el enemigo. Pero en medio de eso, él testifica en ese salmo que a pesar de todo lo que estaba sufriendo, él esperó pacientemente, ¿verdad? Y cuando dice pacientemente, esta palabra es un adverbio, ¿verdad?, que describe el verbo esperar, ¿verdad? Un adverbio es un término que describe una acción. Y él esperó, el verbo fue esperar, esperó pacientemente, y que viene del verbo kavá en hebreo. Y pacientemente significa aguardar, confiar, juntar algo con paciencia. La paciencia define aquí el diccionario que es la capacidad de soportar el sufrimiento, y saber esperar sin caer en desespero. Aguantar o soportar el sufrimiento, saber esperar sin caer en el desespero. Y David declara, pacientemente esperé ¿en quién? ¿En el hombre? No, esperó en el Señor. Esa es la clave. ¿En qué está puesta tu esperanza? ¿En el sistema? ¿En el gobierno? ¿En el dinero? ¿En las cosas que hay a tu alrededor? ¿En una persona en particular? ¿En qué está puesta tu esperanza? La esperanza de David estaba puesta en el Señor. Él había probado, había gustado que Dios es bueno y que dichoso es el hombre que confía en Él. Él lo había saboreado en su vida y por eso él se atrevía a seguir esperando en el Señor. Y como resultado de que él fue capaz, por la ayuda de Dios, de esperar pacientemente, dice aquí que el Señor se inclinó y escuchó su clamor. La palabra que se utiliza aquí en el salmista, cuando dice, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, nos habla de que el Señor se inclinó hacia abajo, le prestó atención. Es como cuando tú vas a escuchar a un niño y el niño es más bajito que tú y el niño te está diciendo algo y tú te inclinas para escucharlo, para prestarle atención. Eso es lo que hizo el Señor, escuchó, le prestó atención a David, se inclinó abajo hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia percibida entre el Señor y su siervo. Dios supera toda distancia y escuchó su clamor. Y luego el Señor efectúa como producto de saber esperar pacientemente en el Señor, viene un cambio, viene una transformación a causa de esa actitud que él tuvo en medio de la angustia, que fue esperar en el Señor. ¿Cuál fue ese cambio? Que el Señor, ¿qué hizo? Puso cántico nuevo, alabanza en su Dios, a su Dios. O sea que aún la manera de hablar, fíjate, nosotros somos muy dados, y me incluyo yo, a quejarnos. Miren, y especialmente nosotros, perdóname, yo soy tan boricua, si tú eres puertorriqueño, yo soy tan puertorriqueño como tú, nacido en Isabela, Puerto Rico, cuando uno nacía en el pueblo donde uno también se criaba, de donde eran los padres, ahora no, ahora uno nace donde están los hospitales, pero yo nací cuando todavía existía un hospital donde se hacían partos en el pueblo de Isabela. Yo soy boricua, pero uno de los defectos que tenemos los boricuas es que nos quejamos de todo. Nos quejamos de todo. No vemos el lado bueno de las cosas, siempre vemos el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Siempre nos estamos quejando. Y si nosotros estuviésemos en la situación en que están otros países, aquí podemos decir lo que sea, pero hay cupones, hay plan médico. El plan médico podrá tener todos los defectos que tú lo puedas decir que tiene el plan médico, pero tienes plan médico. Pero en República Dominicana no lo hay. No tienen de qué quejarse porque no lo tienen. Y tienen que buscar o tienen que ir a hospitales públicos. ¿Cuántos me están entendiendo, no? Entonces nosotros nos quejamos, pero cuando tú esperas pacientemente,
y tienes esa actitud de humildad, de confiar en el Señor y no en tus propias fuerzas, el Señor se inclina y hace un cambio del cielo a la tierra. Te pone un cántico nuevo, alabanza. Y en vez de salir que avanza, lo que comienza a subir, alabanza, adoración. Tú comienzas a valorar. Yo aprendí, yo vivo en un lugar donde cuando yo comencé a vivir se iba mucho el agua. Y yo podía estar quejándome de que no hay agua. Pero aprendí a través de la necesidad a valorar el agua. Y cuando me tomo un vaso de agua, le doy tan gracias a Dios como si me estuviera comiendo un steak. He aprendido a valorar. Ahora cada vez que yo salgo de mi casa, yo le doy gracias al Señor. He aprendido a ser agradecido por la carretera, porque recientemente la embrearon. Y así por el estilo hay tantas cosas por las cuales darle gracias al Señor. En vez de enfocarnos en lo que necesitamos, en lo que no tenemos, tenemos que enfocarnos en lo que ya tenemos y ser agradecidos y valorar lo que tenemos. Porque cuando aprendamos a valorar lo que tenemos, verás, si en lo poco somos fieles, en lo mucho te pondré, dice el Señor, vendrán cosas mayores. Pero es importante, amados, entender que el Señor quiere provocar en ti alabanza y adoración. Dice aquí que el que puso un cántico nuevo enderezó mis pasos, me alineó. Como resultado de ese clamor y de esa espera, Dios alineó el camino, enderezó los pasos de David para que caminara en el camino de la perfecta voluntad de Dios. Y dice que puso mis pies sobre peña. Mira qué contraste, porque antes, en medio de esa situación, él se sentía que se estaba hundiendo en el lodo cenagoso, como aquella persona que cae en una arena movediza, que la arena movediza poco a poco va absorbiendo lo que cae. Pues él puede experimentar que ahora, en vez de estar hundiéndose, ahora ha sido traspuesto a un lugar firme, a un lugar estable. Dice que puso mis pies sobre roca, sobre peña, y enderezó mis pasos. Y esa peña es Cristo Jesús. Así que, así como David vio la mano de Dios y testifica, esto que testifica en el Salmo 40, de igual manera, Dios lo quiere hacer contigo. Pero sabes, la clave está, como dirían por ahí, no te rajes, es aguantar un poco más, aguantar un poco más. Y en su misericordia y en su verdad, confiar de que Él es bueno y para siempre es su misericordia. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que aguanta un poco más. La palabra del Señor nos enseña también acerca del profeta Elías. El profeta Elías es un testimonio tremendo, ¿no? Porque este profeta que fue usado tan poderosamente con señales, con prodigios y milagros, llegó un momento en que dijo, no aguanto más, ¿verdad? Y él salió huyendo. Él salió huyendo de Jezabel, la reina malvada, la esposa del rey Acab. Y después de aquel milagro poderoso donde cayó fuego del cielo y consumió todo el holocausto, ¿verdad? Y aún el agua que había preparado Elías, en ese gran debate que hubo en el Monte Carmelo, donde Dios manifestó una vez más que Él era el verdadero Dios y los sacerdotes de Baal y el culto de Baal fue derrotado. Llegó el momento en que Elías, dice aquí en Primera Reyes 19, dice que entonces Jezabel envió a decir a Elías por medio de un mensajero,
así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a esta hora no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Ante esto, Elías tuvo miedo. ¿Qué tuvo Elías? Tuvo miedo. El profeta, el siervo de Dios, el que Dios usó para hacer poderosos milagros, en este momento sale huyendo de una mujer. Y dice, y Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y llegó a Berseba de Judá, donde dejó a su discípulo, a su criado. Y él anduvo un día de camino por el desierto. Luego se sentó debajo de una encina y pidiendo la muerte para sí. O sea que él dijo, no aguanto más. Señor, no soy mejor que mi padre, llévame. No sé si tú has llegado el momento en que has dicho, Señor, no aguanto más, llévame. Llévame, llévame, ya no puedo, no quiero seguir sufriendo lo que estoy sufriendo. Elías lo dijo. Para él el suicidio no era una opción porque era un hombre de fe. Pero sí dice la Biblia que él pidió morirse. Y dice, ya es demasiado para mí. Oh Yahweh, quítame la vida, pues no he sido mejor que mis padres. Después él se quedó profundamente dormido debajo de la encina. Y es aquí que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él volteó y vio que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y el ángel de Yahweh volvió a tocarle por segunda vez, diciendo, levántate y come y bebe, porque el camino es muy largo para ti. Y él se levantó, comió y bebió. Y con la energía de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva, etcétera, etcétera. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjate que este hombre, porque estos profetas que muchas veces nosotros admiramos, y los apóstoles y los discípulos, todos estos héroes de la fe, como dice el escritor de Hebreos, eran hombres y mujeres de carne y hueso, sujetos a pasiones, con diferentes circunstancias, con angustia, con dolor. El hecho de servirle a Dios y de tener un llamado no los eximía, porque el mismo Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Así que eso no los eximía de pasar por momentos difíciles. Y este profeta tocó fondo. Digo, no aguanto más, es demasiado para mí. Quítame la vida, Señor, quítame la vida. Quiero ya irme, no aguanto tanto sufrimiento. Pero el Señor, y a mí me sorprende, ¿verdad? Es algo que me impacta el testimonio de Elías. Es que Dios no le cogió pena a Elías. Elías estaba sufriendo, quería que Dios se lo llevara allá porque no aguantaba más, pero Dios, en vez de cogerle pena, lo manda un ángel para decirle, muchacho, levántate, que el largo camino te espera. No le pasó la mano al pobrecito Elías, que mucho está sufriendo. Está bien, voy a aceptar tu renuncia, yo me busco otro, fírmame aquí la renuncia, busco otro profeta, porque tú estás sufriendo demasiado, tú estás muy agobiado. No le cogió pena. Quizás tú pienses que Dios es insensible, pero es que no depende de nosotros, depende de Dios. Él es nuestra fuerza. Él llevó a Elías a tocar fondo para que entendiera que Elías no podía depender de su propia fuerza, sino que tenía que depender de Él, de Dios, de Yahweh, del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, el Señor le da comida, lo levanta y le da una comisión. Lo comisiona, lo manda a ciertos lugares para que Él realice su ministerio. De igual manera, el Señor me ha enviado para decirte, independientemente de tu situación, Dios viene a tu encuentro. Elías, en medio de la angustia, tuvo un encuentro con Dios. Y eso no quedó ahí.
¿verdad? No tengo suficiente tiempo, por eso no puedo leer todo el capítulo. Pero ¿qué pasa? Que luego él va al monte Horeb. Y los montes son tipos de encuentro con Dios. Y él va a tener un encuentro con Dios. Y dice que el Señor le dio comida. Le sirvió comida, le dio pan. Come, come, porque el largo camino te espera. Y esa comida que Dios le dio fue suficiente para darle la energía para caminar 40 días más en dirección al lugar del encuentro con Dios. De igual manera, Dios te quiere sostener. Dios te quiere sostener. No es asunto de dejarte morir en la depresión, en dejarte morir encerrado en una habitación, cogiéndote pena a ti mismo. Es asunto de confiar en el Señor. Si eres cristiano, si eres cristiana, recuerda que el Espíritu Santo habita en ti. Tu cuerpo es templo, es santuario del Espíritu Santo. No lo tienes que buscar afuera. Él está en ti para sostenerte, para consolarte, para guiarte. Aférrate al recurso que Dios te ha dado. No tienes que buscar afuera. Él está en ti. Para que entonces tú puedas a través de la oración acercarte a Él y ser alimentado por su palabra, Como hoy Dios te está dando de comer, te va a seguir dando comida, la comida de su palabra, hasta darte la fuerza necesaria para continuar el camino. No te quites, no te rajes, aguanta un poquito más. Así que te espero el martes próximo, que vamos a seguir con este tema, porque no he terminado ahí. Así que el martes próximo seguimos con el tema. Así que yo te invito a que en este momento oremos. Señor, tú sabes la necesidad de cada uno de nuestros radioyentes, Señor, y de aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales. Yo clamo, Padre, que de igual manera como tú impartiste nuevas fuerzas a David, y así él lo testifica en el Salmo 40, y le diste nuevas fuerzas a Elías para seguir caminando en pos de su destino profético. Yo te pido que tú impartas a través de tu palabra y a través de la administración de tu Espíritu Santo nuevas fuerzas a cada uno de nuestros radioyentes, Señor. Oh Padre, a aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, Señor, para que puedan aguantar un poco más, de no colgar los guantes, Señor, sino a confiar y a esperar pacientemente en ti, confiando en que tú harás, Señor, y que tú te habrás de manifestar de una manera más poderosa de lo que ellos se pueden imaginar y esperar. En el nombre de Cristo. Amén, Señor, y gracias. Bueno, el tema continúa el martes próximo. Te vemos. Bye. Esto ha sido Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.